Hermanos, que el Señor les bendiga. Saludo a cada uno de ustedes, esperando que todos estén bien. Antes de pasar a la enseñanza de este día, quiero repasar lo que ya hemos visto hasta este momento. Las dos preguntas que se hizo Job. Número 1, ¿dónde podemos hallar a Dios? Y número 2, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Estas preguntas reflejan dos grandes problemas que enfrenta la raza humana. 1, que el hombre no puede hallar a Dios. Y 2, que tampoco se puede justificar delante de Dios. Si estos problemas no tuvieran solución, toda la raza humana estaría condenada al infierno y al castigo eterno. El hombre no puede hacer nada al respecto. Está completamente incapacitado para solucionar estos problemas. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo sacó al hombre del predicamento y del hoyo donde se encontraba. La palabra dice que Dios mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Dios mismo justificó al hombre por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora pasemos a otro gran problema del hombre, sobre el cual no tiene solución ni control: la muerte. Siempre voy a usar como base el libro de Job. Voy a leer primero en el capítulo 14 y después en el capítulo 19. Capítulo 14 del versículo 7 en adelante, dice Job así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Capítulo 19, del versículo 13 en adelante, Job continúa diciendo así: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estos dos pasajes que he leído hablan sobre la muerte del hombre. Job está considerando su muerte porque para él su muerte es inminente, estaba cerca. En el capítulo 14, Job expresa su deseo de morir. Por eso es que él le pide a Dios que lo esconda en el Seol, en el sepulcro, en el lugar de los muertos. Y esto lo ha venido diciendo Job desde que empezó a hablar en el capítulo 3. Allí Job deseó la muerte para encontrar el reposo y el descanso de su sufrimiento. En el capítulo 14, Job llegó a considerar que la muerte para él era mejor que la vida. Pensó que el Seol le podría esconder de la ira de Dios. Pero note bien que Job no quería pasar en la tumba para siempre.
En el versículo 13 le dice a Dios, escóndeme allí hasta que pase tu ira. Pon plazo y acuérdate de mí al final de ese plazo. Por eso es que pregunta Job, ¿volverá a vivir el hombre después de su muerte? Porque él deseaba morir para escapar del sufrimiento, pero no quería pasar muerto para siempre. En el capítulo 19, Job también habla de la muerte, solo que aquí introduce el concepto bíblico de la redención. En el capítulo 19 vemos que Job está resignado a morir. No pide ser sanado, ni tampoco reclama lo que tenía anteriormente. Lo que hace es que afirma conscientemente que su piel, que era lo único que le quedaba, por eso es que en el versículo 20 dice que había escapado solo con la piel de sus dientes. Job está consciente que su piel y su carne iban a ser deshechas, refiriéndose a su muerte. Sin embargo, aquí no vemos ninguna preocupación de parte de Job. ¿Por qué? Porque sabía que su Redentor vivía. A pesar de la pregunta que hace Job, los dos pasajes que he leído, el capítulo 14 y el capítulo 19, muestran que Job creía en volver a vivir después de su muerte. Después de hacerse la pregunta si el hombre volvería a vivir después de su muerte, en el capítulo 14, versículo 14, él dice, yo esperaré hasta que venga mi liberación, o sea, su rescate, el rescate de la muerte. En el capítulo 19, versículo 26, él dice claramente que después que se deshaga su piel, o sea, después de su muerte, en su carne había de ver a Dios. Job estaba seguro que sus propios ojos verían a Dios. Así es que podríamos usar solamente estos pasajes para responder a la pregunta de Job. De una manera afirmativa y decir sí, el hombre volverá a vivir después de su muerte. Pero la respuesta quedaría incompleta. ¿Por qué? Porque surgiría la otra pregunta de cómo. ¿Cómo es que el hombre volverá a vivir después de morir? Si para empezar no tiene control de la muerte, ni tampoco la puede prevenir. Bueno, la pregunta de Job sobre la muerte, como las anteriores que ya hemos visto, se responde de una manera completa en la persona y en la obra de Jesucristo. Cristo dijo en Juan 5, 25 al 29 así: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El capítulo 6 del versículo 47 al 51, Jesús dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el capítulo 11, después de que Jesucristo llegara a la tumba o a la casa de María y de Marta, después que había muerto ya Lázaro, Jesucristo le dijo a Marta así, capítulo 11, en el versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, para el que cree en Jesús, la muerte física ya no es un problema, porque no permanecerá muerto, sino que al oír la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios, se levantará para heredar la vida eterna. Gloria y honra sean a Dios. Volviendo a Job 19:25, donde él dice, yo sé que mi Redentor vive. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, el primero que se nos viene a mente es Jesucristo, y eso está correcto. Pero antes de hablar del significado mesiánico de la palabra, yo quiero que veamos el contexto histórico de lo que Job dijo. La palabra original para redentor es Goel y se refiere a un pariente cercano. Según la cultura del Oriente, incluyendo a los judíos, había una ley que decía que el pariente más cercano de alguien tenía ciertos derechos en situaciones particulares. Por ejemplo, si el marido de una mujer moría, el pariente más cercano del muerto tenía el derecho de casarse con la viuda. Si alguno había empeñado o hipotecado su propiedad y después no podía pagar la deuda, su pariente más cercano, el Goel, tenía el derecho de ser el primero en comprar la propiedad para él o de saldar la deuda del que no podía pagar. Si alguien se había vendido en esclavitud por no poder pagar una deuda, el Goel tenía el derecho de comprarlo y hacerlo su esclavo o comprarlo y dejarlo en libertad. Otra situación donde era importante la ley del pariente cercano era cuando alguien en la familia había sido asesinado. El Goel era el único que tenía el derecho de vengar la vida del muerto y matar al asesino donde quiera que lo encontrara. El libro de Números dice que a este pariente cercano se le llamaba el vengador de la sangre. La única manera que el homicida podía salvar su vida era si lograba llegar a una ciudad de refugio antes de ser encontrado por el Goel. Ahora, veamos la situación de Job a la luz de lo que acabo de explicar. Job había perdido todos sus hijos. Todos sus hijos habían muerto. En los versículos del capítulo 19 que leí, Job nos dice que sus parientes le habían abandonado y los que vivían en su casa, incluyendo a su misma mujer, le trataban como a un extraño. Job dice que todos sus conocidos le aborrecían y lo menospreciaban. Este detalle es importante, porque si usted está poniendo atención, entonces se da cuenta que Job nos está diciendo que no tiene un pariente cercano, al menos no en su familia. Y la pregunta es, si esto es cierto, entonces ¿por qué Job dijo que tenía un Goel y que estaba vivo? Job está seguro de que su Redentor vivía. ¿Qué es lo que quiere decir Job con esto? Bueno, es bien obvio que Job no tenía en mente un pariente común y corriente. Lo más seguro es que el mismo Dios obró en él por medio de su Santo Espíritu y le hizo que creyera y confesara su fe en Dios y en el Señor Jesucristo. La próxima semana, en la próxima enseñanza, vamos a ver cómo la palabra identifica no solamente a Dios, a Jehová Dios, pero también al Señor Jesucristo como el Redentor del hombre.
Pero pasajes como estos, como el capítulo 19 de Job, hermanos, nos ayudan a entender de una manera más clara y mejor otros pasajes en el Nuevo Testamento, como cuando Pablo les dijo a los romanos en el capítulo 3, versículo 30, de que Dios es uno y que Él justificará por la fe a los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión, es decir, al resto de los hombres que no son judíos. A todo hombre que ha vivido sobre esta tierra, Dios le justificará por medio de la fe en Jesucristo. Job aseguró que su Redentor vivía, y los eruditos están de acuerdo que el libro de Job fue el primero en escribirse y que se escribió y que probablemente Job vivió más de 1000 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Usted se acuerda cuando hubo una ocasión donde Jesucristo les dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó? Jesucristo estaba hablando de Abraham, el patriarca de los judíos, el primer patriarca, el padre de Isaac, el abuelo de Jacob. Abraham vivió unos 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y los judíos, admirados, le dicen a Jesús: pero si tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo es que has visto a Abraham? ¿Y se acuerdan lo que Jesucristo les respondió? Él les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos se indignaron y tomaron piedras para apedrearlo. Por supuesto, ellos habían entendido lo que Jesucristo había dicho y que se había atribuido a él el nombre con el cual se identificó y se dio a conocer Dios a Moisés y a los judíos cuando los libertó de la esclavitud en Egipto. Volviendo a la confesión de Job que su Goel vivía, si Job puso su fe en Jesús, quien ha existido con Dios desde el principio, entonces Job pertenece al grupo de personas de las cuales habló Jesús cuando le dijo a Marta: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús es el Goel de Job, que vengaría su muerte, por decirlo así. Por eso es que Job no tenía ninguna preocupación de morir. Job creyó que por medio de la redención de su Goel, él volvería a vivir y vería en persona a Dios. ¡Qué maravillosa esperanza! Cristo no solamente es el Goel de Job, sino que es nuestro Goel, nuestro Redentor. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Continuaremos, hermanos, con esto mismo la próxima semana, pero le invito a usted a que lea los capítulos 14 y 19 de Job. Que Dios le bendiga y le guarde y le dé gracia. Hasta luego.